Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Estaremos hablando bajo un tema: palabra que impacta, palabra de verdad. Y quiero invitarles a que abran su Biblia en Lucas capítulo 4 y vamos a estar leyendo de los versículos 16 al 30 para refrescarnos la mente sobre la historia cuando Jesús visita Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y dice el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Amados hermanos, aquí en una sinagoga pequeña, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, y digo pequeño porque a comparación de la gran ciudad de Jerusalén, a comparación del gran templo de Jerusalén, a comparación de la población grande en Jerusalén, Nazaret no era así de grande. Y Jesús llega a una sinagoga y viene y lee una profecía del profeta Isaías, que era respecto a él mismo. Y cuando termina de leer esta hermosa profecía, él les dice: en el día de hoy, esta palabra se ha cumplido. Quiero primeramente hacer énfasis en el hecho de que pasó un momento histórico delante de estas gentes en esa sinagoga. No nos dice la palabra de Dios cuánta gente había en esa sinagoga. Posiblemente habían 10, posiblemente habían 20, no se sabe. Pero, amados hermanos, era un grupo relativamente pequeño de personas, como ya le mencioné. Y, amados hermanos, viene Jesús, lee una palabra, y él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí podemos ver un principio. En primer lugar,
para que una palabra sea cumplida, para que una palabra tenga impacto, para que un momento sea histórico, no se necesita de grandes cantidades de gente, no se necesita de grandes audiencias, no se necesita de mega conciertos o de una mega iglesia o de un estadio lleno de miles de personas. Para que una palabra tenga impacto y para que un momento sea histórico, tiene que ser verídico, tiene que ser una palabra de verdad. Y Jesucristo ciertamente dio una palabra de verdad. Él leyó una porción de la Biblia que hablaba específicamente de él como el Mesías, como el Hijo de Dios que había de venir. Y efectivamente, al leer estas palabras de sí mismo, él dijo: esta palabra ha sido cumplido delante de vosotros. ¡Qué honor más grande! Un momento histórico, aquel Mesías que los profetas tanto anhelaban, aquel Mesías que desde todo el Antiguo Testamento las personas que vivieron generación tras generación tenían una noción que había de venir, el Hijo de David que reinaría eternamente. Aquel que daba una promesa de esperanza para el pueblo afligido. Finalmente se había cumplido. Jesucristo ungido, Jesucristo, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, Jesucristo quien ya había comenzado a ministrar, quien ya había llegado su hora de comenzar a cumplir su propósito por el cual él vino a la tierra. Ese mismo Jesucristo, el Mesías, estaba exponiendo una palabra y cumpliéndola en frente de un grupo pequeño de personas, en una sinagoga, en un pueblo pequeño como Nazaret, como un pueblo menospreciado, como cuando dijo aquel varón: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? El Señor estaba exponiendo una verdad histórica, poderosa, potente, delante de unos cuantos en un pueblo menospreciado. Y no solamente eso, en un pueblo que le menospreció a él. Amados hermanos, nuevamente saquemos un principio de esta lectura. Para que una palabra tenga impacto y cumpla un propósito divino, no se necesita de grandes audiencias. No se necesita de grandes aplausos, no se necesita la aprobación del mundo, simplemente tiene que ser verídica, verdadera, contar con el respaldo de Dios, que sea en cumplimiento del propósito de Dios. Esto es algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta. Claro que sí, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de un momento histórico, precioso y poderoso. Pero esto también, amados hermanos, aplica a nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque también nosotros hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas de salvación a las personas perdidas. Porque también nosotros contamos con el Espíritu Santo, quien nos empodera, nos capacita, nos enseña, nos redarguye para que llevemos la palabra de Dios, para que cumplamos los designios de Dios. Entonces, esta palabra y este principio también aplica a nosotros. ¿Por qué, amados hermanos, nosotros queremos predicar solo cuando hayan 10 o 20 o 15 o 50 o 100 o 1000? Tenemos que predicar la palabra no importando si es una persona presente o 2 personas o 3 o 4 o 1000 o 100. La cuestión es, tenemos que predicar la palabra con denuedo, la palabra de verdad, la palabra que cumple el propósito de Dios en tu vida y en la vida de los demás. No es necesario tener cámaras, no es necesario que la gente aplauda, no es necesario, amados hermanos, aún que la gente lo acepte, como vamos a ver ahorita más adelante. Pero sí es necesario que sea palabra de verdad, que sea palabra de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, que sea palabra de acuerdo al propósito de su gloria.
tiene que ser verídica. Nosotros como predicadores, como evangelistas, como maestros, no hemos sido llamados a inventarnos la palabra o a suavizar el evangelio o a querer inventarnos tanta otra cosa. Hemos sido llamados a predicar palabra de verdad, le guste a quien le guste, le duele a quien le duela, lo acepte quien lo acepte o lo deniegue quien lo deniegue. La cuestión es, amados hermanos, que usted y yo hemos sido llamados a hablar la palabra, porque el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es verdad. Dios es verdadero y Él es verdad y la fuente de toda la verdad. Y lo que hemos encontrado escrito en esta palabra es verdad. Por lo tanto, no me avergonzaré del evangelio, porque es verdad de Dios. Entonces, este primer principio que podemos ver aquí es que tenemos que hablar la verdad. Ahora, mire, póngale atención nuevamente en el versículo 17 en adelante. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ciertamente el Espíritu del Señor estaba sobre él, y ciertamente él había sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando se refiere aquí ungido, es que había sido escogido, había sido apartado, había sido designado, había sido llamado por Dios para dar las buenas nuevas de salvación. Y específicamente a eso vino Jesús. Aquí ya había sido él bautizado por Juan, según había sido los propósitos de Dios, ¿verdad? Ya había descendido el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Ya había dado Dios testimonio: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Ya había sucedido todo eso. Ya Jesús había superado la tentación en los 40 días en el desierto. Ya Jesús había vencido todas esas cosas en el ámbito espiritual. Ahora Jesús estaba listo para cumplir su ministerio. Y por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y continúa diciendo: me ha enviado, ponga la atención, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire qué palabras más hermosas. Palabra de esperanza. Esperanza para los oprimidos, esperanza para los deprimidos, esperanza para los ciegos, esperanza para los cautivos, esperanza para los desahuciados, a predicar el año agradable del Señor. No, como lo hemos venido diciendo en prédicas pasadas, no el año del juicio, no el día del Señor de juicio, no, aquí dice el año agradable del Señor. Ahora bien, ¿cómo responde la gente ante esta lectura tan preciosa? Y me imagino que el Señor Jesús la haber leído, y cuando él leía estas palabras, han de haber tenido un impacto a tal punto que la gente estaba atenta, viéndolo, escuchándolo. ¿Qué va a decir ahora? Porque ¿qué nos dice aquí, amados hermanos? En el 20 y 21 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y póngale atención: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Acababa de leer una lectura preciosa, una promesa grande, de una gran esperanza. Y luego, amados hermanos, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No solo era una palabra de esperanza, palabra bonita, sino que el que la decía tenía autoridad, el que la decía estaba ungido, el que la decía tenía el Espíritu Santo. Y eso, amados hermanos, se nota. Cuando nosotros predicamos solo por predicar,
Cuando nosotros sacamos un bosquejo en ChatGPT, cuando nosotros solamente sacamos un papel de bosquejo que teníamos de antaños y solo predicamos, y ya se nota. Cuando nosotros no buscamos en intimidad a Dios y no oramos, se nota. Pero cuando hay un ungido, cuando hay alguien que ha buscado de Dios, hay alguien que ha obedecido a Dios, hay alguien que tiene autoridad de parte del cielo, se nota. Porque habrán dos personas que hablen las mismas palabras, pero hay un impacto cuando el Espíritu Santo respalda esas palabras. Y Jesucristo no fue como uno de los muchos que en algún tiempo han de haber leído estas palabras. Jesucristo fue Dios mismo leyendo estas palabras y dándole cumplimiento en tiempo real. Por eso estaban aquellos fijos sus ojos en Jesús. Y luego dice el 22, aquí está la reacción de ellos, dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? En otra versión, en otro capítulo, en Mateo 13 y en Marcos 6 también está esta misma historia. Y dice: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el carpintero? ¿No es este aquel que nosotros conocemos? Se maravillaban de las palabras de gracia y sabiduría que salían de parte de Jesús. Mira, amados hermanos, cuando alguien habla palabra bonita, palabra de esperanza para un corazón contristado, todo mundo está dispuesto a aceptar esa palabra. Todo mundo dice amén, gloria a Dios, aleluya, lo recibo en el nombre de Jesús. Porque Jesús ciertamente habló una palabra de esperanza para un pueblo que tenía necesidad de esperanza. Porque recuérdese que allí en Nazaret, en Galilea, en toda esa región, en ese tiempo en Palestina, amados hermanos, toda esa región estaba gobernada por Roma, quienes imponían taxes, quienes imponían leyes, ¿verdad? Y había mucha servidumbre, mucha cautividad, mucha escasez, mucha congoja. Entonces, una palabra que venga de esta índole es una palabra bien recibida. Es como alguien que tiene hambre y le ofrecen pan, claro que será bien recibido. Y esta gente se maravillaba y daban buen testimonio, dice, de él y de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero mire, pongamos mucha atención, amados hermanos, porque Jesús ciertamente conocía las intenciones de los corazones. Jesús no se dejaba deslumbrar por los aplausos, por los halagos, no se dejaba engañar por la falsedad y la hipocresía de la gente. Jesús conocía y conoce el corazón de cada uno de nosotros, los pensamientos que hay en el corazón de nosotros. Él expuso esta palabra, dio cumplimiento a esta palabra, y esta palabra era verdad y por eso tuvo impacto. No solamente que ofrecía cositas bonitas, sino que era verdadera. Porque Jesús vino efectivamente, amados hermanos, a dar las buenas nuevas a los pobres. Él efectivamente vino a sanar a los quebrantados de corazón y también quebrantados físicamente en sus enfermedades. Él vino a pregonar la libertad a los cautivos, pero no solamente a los cautivos físicos, sino que a los cautivos espirituales, a los cautivos del pecado, a los cautivos de los demonios, ¿verdad? A darle libertad y darle vista a los ciegos, tanto físicamente como espiritualmente, especialmente espiritualmente, amados hermanos. Él vino a darle libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y por esto esta gente se maravillaba. Pero Jesús sabía qué es lo que había en ese corazón. Y el Señor procede adelante con otras palabras que ya no fueron de agrado a esta congregación, a esta sinagoga. Mire qué dice en el versículo 23, dice: Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí comienza a cambiar la tonalidad.
respecto a lo que Jesús estaba diciendo y enseñando. Acababa de leer una palabra preciosísima que era verdad, y él le dio cumplimiento, porque enfrente de esta sinagoga el Hijo de Dios, el Mesías prometido, quien contaba con el Espíritu Santo y quien había sido ungido para llevar a cabo todas estas hermosas promesas, había cumplido eso enfrente de ellos. Pero luego el Señor, conociendo el corazón hipócrita de estas personas, ¿verdad?, comienza a hablarles y a decirles: sin duda ustedes me van a decir este refrán: médico, sánate a ti mismo. Vamos a ver, haz esas grandes cosas que hemos escuchado, que dicen que tú haces en Capernaum. Vamos a ver, tu hijo de José, hijo de María. Vamos a ver, tu carpintero que ahora habla bonito, que saber de dónde salió tu sabiduría. Vamos a ver, haz todas estas cosas que has hecho en Capernaum. Vamos a ver, había incredulidad en esos corazones, había menosprecio en esos corazones, amados hermanos. Claro que se maravillaban de las palabras de gracia, porque una palabra de esperanza y de gracia, y que le digan todo va a salir muy bonito, todo mundo la quiere escuchar. Todo mundo quiere que cuando alguien le ore le diga: mira, todo va a estar bien, todo va a estar bien. O que cuando uno predique la palabra le diga: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero nadie quiere escuchar palabra incómoda, palabra de verdad, palabra de juicio, palabra, amado hermano, que realmente llega a exhortar nuestro corazón. Esa palabra no la queremos escuchar. Ciertamente ese era el caso de esta gente en esta sinagoga, porque Jesús conocía sus corazones, y por eso Jesús no se fió de las palabras y de los asombrados que estaban ellos por decir: wow, ¿de dónde saca estas palabras maravillosas de gracia? Porque luego, mire, Jesús dice en el 24, y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra o en su tierra. Amados hermanos, esa es una palabra verídica. La verdad, amados hermanos, que todos aquellos, nuestros familiares, amigos y conocidos cercanos de donde nosotros vivimos, son los primeros en dudar o en menospreciar el llamado que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Ciertamente ese fue el caso con Jesús. Jesús nació en Nazaret y usted esperaría: wow, Jesús, el Nazareno, es el Mesías. Jesús, mira, es el Hijo de Dios. Wow, de aquí de Nazaret, qué honor más grande tuvimos de haber tenido al Mesías entre nosotros. Pero no fue esas las palabras. Ellos menospreciaron a Jesucristo, no quisieron aceptar. Por eso cuando Jesús salió de ese lugar dijo: cuánta incredulidad hay, cuánta incredulidad hay. Porque no hizo ahí, a causa de su incredulidad, no hizo muchos, ¿verdad?, milagros. Pero el Señor Jesús les dijo tangentemente: ningún profeta es acepto en su propia casa o en su propia tierra. Y eso se sigue dando a cabo hoy en día. No seremos aceptos. Amados hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos nos verán con incredulidad muchas veces, especialmente los que no han venido a los pies de Cristo todavía. Va a decir: este ya se volvió un aleluya, este ya se volvió un loco, un fanático, esta mentirosa para ser cristiano, ¿para qué? Amados hermanos, seremos criticados por izquierda y derecha. Lo importante es que tú y yo vivamos la verdad. No importa que lo que digan los demás, lo importante es que tú y yo vivamos la verdad en espíritu y en verdad, porque aquel que conoce la verdad nos conoce a nosotros. Aquel de quien viene la verdad nos conoce a nosotros, amados hermanos. Y entonces mire cómo comienza a decir en el 25 y 27 palabras que no le agradaron a estas personas. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y luego dice el 27, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio,
¿Qué nos está diciendo, amados hermanos? Que la gente en aquel tiempo en Israel, amados hermanos, habían necesidades de toda índole, pero también había incredulidad de toda índole. Y al Señor le plació sanar, y al Señor le plació escoger y bendecir a personas que el pueblo de Israel consideraban indignos o como menores que ellos, porque ellos se creían: somos los escogidos, somos los meros, somos los privilegiados, los llamados, y todos esos fuchi por allá. Porque está hablando de una viuda de Siria, perdón, una viuda de Sidón, de Sarepta de Sidón, otra región. Y está hablando también de un leproso en los tiempos de Eliseo llamado Naamán, que era sirio. Era el general del rey de Siria. Era sirio, no era israelita, no era de Judea, era sirio. Y sin embargo, a estas personas escogió Dios para sanarlos. Los escogió, como diría la palabra de Dios, a lo vil y lo menospreciado escogió Dios para hacer un bien. Y esta palabra no fue para nada de agrado a la gente que estaba en la sinagoga. Porque, ¿qué es lo que dice aquí? Dice el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Mire qué rápido cambian las cosas. Cuando Jesús estaba leyendo el libro de Isaías y hablando estas palabras de promesa, de libertad, de sanidad, de esperanza, de que todo saldrá bien porque ha venido un año agradable, todos se maravillaban, todos estaban atentos, todos decían: wow, qué palabras de gracia. Pero en el momento que Jesús comenzó a quitarle las máscaras a estas personas, en el momento que Jesús continuó hablando palabra de verdad, que era incómoda a sus egos, incómoda a sus creencias preconcebidas, incómoda, Señor, a todas esas cosas que ellos tenían bien arraigadas, ahí ya no les gustó, y dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira. Por eso es importante que sigamos el ejemplo de Cristo y que reconozcamos que nosotros no vamos a vivir de aplausos. No vamos a vivir de aprobaciones, no vamos a vivir de halagos, no vamos a vivir de lo que veamos o no veamos, de que si reacciona, que si no reacciona, que si alguien está dormido en la iglesia, que si alguien está despierto. No vamos a vivir de reacciones, no vamos a vivir de lo que aparentemente estamos viendo nosotros. Vamos a vivir en espíritu y en verdad. Vamos a predicar la palabra con denuedo y con verdad, a 1, a 2, a 3, a 5, a 10, a 20, a 100, a 50. Vamos a predicar con la misma convicción y no nos vamos a dejar guiar por nuestros ojos o por nuestros oídos según lo que la gente habla. El Señor Jesús sabía que era la condición de ese corazón de esas personas, y efectivamente aquí sacaron las garras, como dicen por ahí. En un momento se airaron. Se airaron por una palabra verídica, porque era verdad. Hubiera sido diferente si ellos hubieran airado, si Jesús hubiera dicho una herejía o si Jesús hubiera dicho algo que no era verdad. Pero Jesús habló verdad y la verdad les incomodó. Y ahí nos habla de algo, amados hermanos, porque aquí tanto en la lectura de Isaías era verdad, y tanto en este otro testimonio que el Señor les recordó era verdad. Ambas palabras eran verdad y ambas palabras tienen impacto. La cuestión es que nosotros, como seres humanos caídos, nos queremos agarrar a lo que nos conviene. Queremos escuchar que todo es bonito, que yo soy bendecida, bendecido, que yo estoy bien, que aquí pequé y que está bien, estoy bien. No, amados hermanos, la palabra de verdad redarguye, la palabra de verdad exhorta, la palabra de verdad sana y liberta. La palabra de verdad no va a acomodar tu pecado. La palabra de verdad no te va a decir: pobrecito, está bien, sigue pecando, adelante, eres débil, el Señor tiene gracia, ay, mijito, mijita, adelante. No, la palabra de verdad te va a doler porque es verdad. Porque a la carne nuestra no nos gusta la palabra de verdad. Porque nos sentimos desnudos, que nos han visto todas nuestras flaquezas, pero es importante para poder sanar.
A veces hay que tomar ciertos medicamentos amargos, pero que nos hacen bien a nuestra salud. Lo mismo pasa con la palabra de verdad en el ámbito espiritual. Puede ser cortante muchas veces, puede ser dolorosa, agria muchas veces, pero amados hermanos, tiene la intención de sanar y de libertad. Y claro, si somos nosotros quienes estamos impartiendo una palabra de verdad, siempre lo hemos de hacer con amor, con pudor, con espíritu de restauración, no espíritu de destrucción. Hay que tener cuidado también con eso, porque ciertamente hemos sido llamados a hablar con verdad, pero hay maneras de cómo hablar la verdad. Tampoco vamos a destruir a las almas. Eso no es bíblico tampoco, amados hermanos. Pero una cosa, amados hermanos, es cierta. Esta gente se enojó porque no eran las palabras que ellos querían escuchar. Y mira, amados hermanos, nosotros no podemos ni debemos querer manipular a Dios ni manipular su palabra. Amado hermano, Dios es soberano y nosotros sus súbditos. Dios es Dios Padre y nosotros sus hijos. Dios es el creador y nosotros sus criaturas. No hay comparación ahí. No podemos tergiversar, no podemos cambiar, no podemos adaptar a nuestra manera la palabra de Dios, y no es así. Amados hermanos, Dios es soberano y la palabra de Él se cumple. La palabra de Él se habla en espíritu y en verdad, y se vive en espíritu y en verdad. Porque podemos hablar muy bonito, pero detrás de cámaras o detrás del telón o en nuestra casa, en nuestra privacidad, ser lobos rapaces vestidos de oveja, amados hermanos. Tenemos que ser verdaderos en nuestro testimonio para con Cristo, para poder llevar esas buenas nuevas de salvación, porque la gente no es tonta, la gente percibe y mira algo especial en aquellos que viven la verdad, pero también ven la hipocresía de aquellos que viven ocultamente haciendo cosas que no son del agrado del Señor. Entonces vemos aquí en el 29, dice que aparte de que ellos se habían airado, dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo querían apedrear, lo querían tirar, lo querían matar. Amados hermanos, ¿cómo es posible que estén ellos reunidos en una sinagoga, en un lugar que tipifica el templo de Dios, un lugar donde los hijos de Dios, los escogidos, los llamados, se reúnen en un día sábado, en un día santo, en un día sublime, se reúnen a leer palabra y a estar en comunión los unos con los otros, a adorar al reino? ¿Y cómo es posible que en un momento salga la ira, en un momento salga el odio, en un momento quieran llegar hasta el punto de matar a alguien? ¿Cómo, amados hermanos? Eso habla mucho de la condición del corazón. Un día estamos reunidos en la iglesia y al ratito ya estamos dándonos duros entre los matrimonios, entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo. ¿Cómo es posible que venimos a fingir que todo está bien? Leemos palabra, cantamos, predicamos y nos vemos tan perfectos, pero al salir del lugar comenzamos a hacer cosas terribles. Y de la misma boca que salió alabanza viene saliendo maldición para todos los demás, palabras soeces, comenzamos a ingerir alcohol, comenzamos a hacer tanta otra cosa, amados hermanos, que contamina nuestro corazón y nuestro cuerpo espiritual y físico. ¿Cómo es posible que nos llamemos cristianos estando aquí haciendo la farsa de cristianos? Pero el Señor conocía sus corazones y por eso no se dejó guiar por la alabanza inicial que recibió, porque ellos estaban maravillados de las palabras de gracia, sorprendidos por cuán elocuentemente, cuánta sabiduría y autoridad había en Jesús al leer esta palabra. Amados hermanos, como ya lo digo, el Señor habla palabra de verdad y palabra de impacto. Y para que una palabra sea verdadera e impacte la vida de una persona, no es necesario, como ya lo dije, de grandes multitudes. Puede que
en tu congregación solo haya una persona hoy, pero la palabra de verdad ha de impactar a esa persona. Y a veces tú dirás, pero veo que se está durmiendo, pero veo que no está poniendo atención, pero veo, tú no sabes el impacto de la palabra de Dios que está teniendo en esa persona en ese día. Tú no sabes que cuando esa persona salga y en algún momento encuentre una dificultad, un problema, la palabra de Dios vuelva a su corazón, le sea recordada a través del Espíritu Santo. Y esa palabra ha sido injertada, ha sido plantada en una tierra fértil, aunque no lo aparente. Y a veces también aparentemente la gente que está con el aleluya, 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 y nada les está haciendo. Amados hermanos, a veces solo somos loros con el aleluya y el amén, sin meditar qué es lo que estamos escuchando, sin meditar qué es lo que verdaderamente creemos, sin meditar, sin creer, simplemente como loros. Amén. Amados hermanos, aquí vemos y aprendemos unos preciosos principios. Lo vuelvo a repetir, para que una palabra tenga un gran impacto de generación tras generación, no necesita de grandes audiencias o de grandes aplausos o de aceptación, solo tiene que ser verdadera y de acuerdo al designio de Dios. Porque ciertamente esta palabra tuvo impacto y tiene impacto de generación tras generación, porque hace 2000 años atrás esto se estaba llevando a cabo y 2000 años ahora seguimos predicando esta palabra y sigue impactando nuestra vida y seguimos meditando en ella. Así de poderosa es la verdad de Dios. También vemos otro principio, que muchos aman las palabras de gracia, de amor, de esperanza, quieren oír que todo va a salir bien, pero no quieren escuchar corrección, no quieren escuchar exhortación, no quieren escuchar palabra de verdad que incomode su carne. Ay, no, eso no me gustó, por eso me voy de la iglesia. Somos una generación de cristal. Cualquier piedrita, cualquier, qué sé yo, todo nos molesta, hasta el sol nos molesta. Amados hermanos, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que estar preparada, velando y fuerte, porque la iglesia de Cristo va a recibir todo tipo de vituperio. La iglesia de Cristo será afligida, será perseguida, será blasfemada. La iglesia de Cristo va a llevar el mismo camino que Cristo llevó. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo ya vencí al mundo. El Señor dice, bienaventurados los que son perseguidos a causa del evangelio de la paz. Amados hermanos, la iglesia de Cristo tiene que estar preparada en todo ámbito. No podemos ser generación de cristal, no nos podemos desmoronar con una sola miradita, con una sola habladita, con una sola oposición. Amados hermanos, tenemos que madurar, porque estamos a pie de guerra. Nosotros no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino que contra huestes espirituales de maldad. Amados hermanos, tenemos que estar bien preparados como para ir a una guerra espiritual. Entiendo que habrá momentos de debilidad y fragilidad, que todo lo que nos dice nos daña. Entiendo que pueden haber momentos así, pero es necesario que te levantes. No vas a quedarte ahí. El Señor dice, todo tiene su tiempo. Tiempo para dormir, tiempo para levantarse. Todo tiene su tiempo y no nos vamos a quedar ahí. Hemos de buscar primeramente ayuda con Dios y ayuda con nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Hemos de buscar ayuda, pero nos tenemos que levantar, no nos podemos quedar ahí. No hemos sido llamados a estar cautivos cuando Cristo nos llamó a libertad. Y la libertad de Él es verdaderamente, como dice, el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amados hermanos, tenemos que entender esta palabra de verdad. Estas no son palabras aprendidas, no son palabras que se las lleva el viento, son palabras de verdad, palabra que impacta, palabra que le ha dado fuerza y ánimo a generación tras generación, y con el empoderamiento del Espíritu Santo, amados hermanos, podemos seguir adelante. Entonces, amados hermanos, no hemos de predicar palabra acomodada, hemos de predicar el evangelio puro, la leche nata. Amado hermano, hemos de predicar la verdad tal y como es. Le incomode a quien le incomode, le caigamos mal a quien le caigamos mal, nos malentienda a quien nos quiera malentender. Amados hermanos, no somos una Coca-Cola en el desierto. No vamos a hacer una monedita de oro. No somos agradables a todos. Hay quienes que simplemente sin hacerles nada ya les caemos mal. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos hacer nada.
usted siga adelante. Si usted no es bien recibido, usted lleva las nuevas de salvación a una casa, a un amigo y no es bien recibido, haga como Jesucristo dijo que hiciesen los discípulos cuando fueron de 2 en 2. Sacúdanse los pies y salgan de ahí. Tenemos que seguir adelante caminando en el camino de la verdad y la justicia. Pero tenemos que reconocer que la palabra de Dios y la palabra verdadera muchas veces puede incomodar porque incomoda el pecado, incomoda la tiniebla. La palabra de luz incomoda la tiniebla. Así que, amados hermanos, no nos hemos de basar a lo que queremos oír. Porque la gente que se deja guiar por el pueblo acomodado va a ir a perdición. Tenemos que mantenernos firmes en la verdad de Cristo, ¿verdad? Así que, amados hermanos, es importante que reconozcamos eso. No hemos de vivir de los aplausos, no hemos de vivir de los halagos, no hemos de vivir de la palabra que nos conviene, sino de la palabra verdadera. Como dijo Job 2:10, le invito a que lea Job 2:10, dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire, Job hizo una pregunta a su mujer y le dijo, ¿qué? ¿Acaso no vamos a recibir de Dios? ¿Vamos a recibir de Dios el bien pero no el mal? ¿Acaso vamos a recibir la palabra de esperanza, la palabra bonita, la palabra que nos da ese aliento, pero no vamos a también recibir palabra que nos exhorta, palabra que nos corrige, palabra que nos enseña, palabra que nos dice arrepiéntete? Vamos a recibir ambas palabras porque ambas palabras son verdad. Así como la gente en la sinagoga recibió la palabra de Isaías, ¿verdad? La promesa de Isaías, así también tuvo que haber recibido la palabra de Jesucristo respecto al testimonio de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio. Amados hermanos, tenemos que recibir la palabra de Dios con gusto, con alegría, independientemente si es de corrección o si es de esperanza. Porque toda la palabra y todo lo que Dios permite en nuestra vida, al final de todo, tiene un principio, un fin de ayudarnos. El Señor no quiere que vivamos en pecado, que vivamos engañados, que vivamos en tiniebla todavía. Somos llamados a ser nuevas criaturas. Ya no a vivir la vida antigua. Tenemos que ser diferentes, no por querer serlo, sino porque Dios es diferente. Él no tiene nada que ver con las tinieblas, nada que ver con el pecado, con la injusticia. Y estamos en ese proceso de santificación. Así que, amado hermano, ya con esto concluyo. Le invito a que vaya a 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16 al 17. Una verdad respecto a toda la Biblia. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos está diciendo que toda la escritura, toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Y si estamos en la iglesia, hemos de predicar toda la escritura, no saltarnos algunos pedacitos incómodos, no saltarnos porque no queremos que se ofenda la generación de cristal, o no saltarnos porque vamos a decir, ay, nos van a echar en cara no sé qué, que somos anticuados, que somos discriminadores, que somos no sé qué, que no sé cuándo. Amados hermanos, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No la justicia según los términos humanos, la justicia de Dios. Y le dice también el 17, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que seamos perfectos, para que seamos santos, para que seamos santificados y que seamos preparados para toda buena obra. Tiene que haber en nosotros un fundamento. Tiene que haber en nosotros la verdad y la gracia y el amor y la justicia, amados hermanos, y tiene que ser completa.
no a medias, no solo agarrando lo que nos conviene o lo que nos gusta escuchar, sino todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos de predicar la palabra, hemos de estudiar la palabra, hemos de vivir la palabra, hemos de dejar que la palabra y su Santo Espíritu nos moldee de acuerdo a su voluntad y a su verdad. Amados hermanos, esta es una palabra de ánimo, una palabra de exhortación para que todos nosotros prediquemos toda la palabra, para que todos nosotros vivamos toda la palabra, para que no seamos hipócritas y para que recibamos con buen gusto y con humildad la palabra de corrección también. Amados hermanos, el Señor nos manda a ser sobrios, a ser templados, y no nos podemos ir a los extremos ni emocionarnos por unas palabras bonitas, ni tampoco airarnos por palabras en las cuales nuestra carne se opone. Amados hermanos, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios impacta, la palabra de Dios es poderosa, pero no le menguemos su impacto nosotros añadiéndole o quitándole, cuando hemos de llamar, hemos de predicar una palabra pura, un evangelio puro, una fe pura y no contaminada con pensamientos preconcebidos del hombre. Espero que esta palabra haya sido de su edificación a su vida. Nos vemos en la próxima.